Mi nombre es Hugo Candelario González, sí, guapireño, de Guapi. Los primeros pobladores eran los indios guapíes, por eso se llama así Guapi, esa población, mi pueblo, mi terruño. Esta conferencia, esta charla más bien, no tiene intenciones ni pretensiones científicas ni técnicas, más bien una intención reflexiva. Se titula Destino, Identidad y Libertad a través de la música. En la película Forrest Gump hay un momento en que Tom Hanks, el actor, está haciendo una reflexión de su vida, cómo él, a pesar de consciente de sus limitaciones, valora y reconoce todo lo que su madre, todo lo que la fortaleza, la enseñanza, el amor propio, la autoestima que le inyectó para poder sortear las dificultades y todas las vicisitudes de la vida. Pero llegaba un punto en que, bueno, ya también era el destino. Muchas cosas dependían directamente de él, o de esa enseñanza, o de ese aprendizaje, pero llegaba un punto que se salía de su comprensión, porque era el destino. En mi caso, es al revés un poco, porque comienza por el destino. Que yo me llamo Hugo Candelario porque cuando nazco, mi pueblo, mi población está en un incendio grandísimo. Se quemó todo el pueblo prácticamente. Yo nazco en un incendio, por eso me pusieron Candelario. Pues me imagino que si hubiera nacido en diciembre me hubieran puesto Tutaina, algo así, ¿no? Algo por el estilo, pero destino es eso para mí. Nacer precisamente en esas circunstancias, recibir toda esa ansiedad, dificultad, recibir de mi madre, porque ya tenía ocho hijos adelante, sus esposos, en la casa estaban varios abuelos. Mi mamá fue una matrona, es una matrona porque vive todavía mi viejita, que ha cuidado a todo el mundo, además de su familia, creó el ancianato en Guapi, es madrina de medio pueblo. Bueno, mi papá y mi mamá son barbacoanos, comerciantes, y se trasladaron a Guapi, Barbacoa Nariño. Entonces, para mí eso es el destino. Destino es también que, como el pueblo estaba en incendio, en una quema grandísima, tuvieron que llamar a alguien que iba manejando una lancha, una canoa, porque no había por las calles no había por dónde llegar al hospital. Coincidencialmente, la persona que iba manejando, el motorista de la lancha, era mi maestro Gualajo, José Antonio Torres, que desafortunadamente se nos fue hace 3, 4 meses. Cosa del destino, coincidencialmente del destino, el día que murió yo estaba en Guapi, en la casa de él con sus hermanos, con los maestros Torres, que son como una dinastía del folclore del Pacífico colombiano en la parte de Guapi. Don Genaro Torres el mayor y Pacho Torres el menor, constructores, herederos de todo ese bagaje ancestral de la música del Pacífico. Destino nacer en esa familia numerosa, bonita, recibir toda esa enseñanza. Identidad, porque ahí se fue formando desde ese primer inicio, desde esa primera circunstancia de nacimiento. Destino, estar allí, mis padres tenían un almacén, vendían marimbas, vendían cununo, bombos, no eran los constructores, ellos le compraban a los Torres, a los diferentes luthiers de la región, artesanías, bueno, era un almacén de diferentes productos, entre ellos los instrumentos y las artesanías. Yo chiquitico, pequeñito, me tocó estar allí, por cosas del destino, viendo cuando un marimbero, un maestro, un constructor llegaba a dejar su marimba en mi casa, la registraba, yo estaba ahí, me tocaba estar ahí, circunstancial, cosas del destino. Ese fue mi primer contacto, porque en la familia no hay músicos, no tengo un referente familiar musical como para sentir que fue por allí. Hay buen oído, como todos en el Pacífico tenemos buen oído, todos tenemos buen ritmo. En Guapi todo el mundo compone, todo el mundo baila, actúa. Eso es un ramillete de talento natural.
silvestre se da por ahí. Todo el mundo tiene alguna característica artística. Entonces, ahí se fue generando mi identidad. Entonces, regreso a Guapi. Ahí tengo la oportunidad de ya entrar más en el terreno de tocar la música un poco más popular. Yo tocaba la flauta, la marimba un poco. Después llego acá. Bueno, esta ciudad me enamoró desde muy pequeñito. A muy temprana edad una vez mis padres me trajeron. Desde que me bajé del avión me gustó el olor. Ese olor no lo olvido, es un olor como nuevo. Es un olor como nuevo que no lo olvido. Desde ahí quedé enamorado de Cali y yo dije, en esta ciudad tengo que vivir algún día. No pude sino hasta en el año 85, porque el calendario del Pacífico y de Bogotá era A y aquí era B, nunca pude cuadrar ahí ese semestre de diferencia. Entonces llegué a Cali por fin me instalé aquí y me vine con una marimba tradicional construida por don Silvino Mina, que aún está vivo, es un luthier marimbero de los grandes maestros de la tradición en Guapi. Pero entonces cuando iba a tratar de relacionarme con los otros músicos ya aquí de Cali, no podía entrar con mi marimba porque ella venía con su afinación tradicional. La afinación de la marimba tradicional es una afinación propia, autóctona, vernácula para tocar música del Pacífico. Como no hay instrumentos armónicos que la acompañen, no sé, y las voces se acomodan a esa afinación tradicionalmente hablando. Yo no sabía esos códigos mucho, entonces vi que no podía entrar, me tocó hacer el proceso de temperarla, afinarla hacia el 440 para poder tocar con los demás músicos aquí en Cali. Bueno, ahí me fui desarrollando, entré al conservatorio, Fui desarrollando mi carrera musical. Por cosas del destino, llego a Timbiquí en el último festival del Currulao, que se hizo año 1987-88. Yo ya estaba estudiando en el conservatorio, fui a hacer como una investigación. Hay una canción que se llama por ahí La memoria de Justino, ¿no? Cómo tocaba, cómo se oía, cómo repican esa marimba. Justino García, ese señor salió en protesta porque no lo dejaron concursar, ahí en el pueblo, en Timbiquí, no lo dejaron concursar esa vez. Habían otros grandes maestros, pero él no pudo. Él era un viejito así bajitico, con la carita medio ruñidita, y decían que él tenía pacto con el duende, porque él tocaba muchísimo, tocaba raro, inclusive tocaba con dos tacos en la mano izquierda y uno en la derecha. Era rarísimo para la tradición, esa técnica es rarísimo. Entonces el domingo después del festival, en protesta él salió y empezó a tocar ahí en la cancha del pueblo de Timbiquí, de Santa Bárbara de Timbiquí, porque Timbiquí es el río y varios municipios pertenecen al río Timbiquí, entre ellos la cabecera, la capital, que es Santa Bárbara de Timbiquí. Entonces empezó a tocar y ese señor era un pintor, un poeta de la marimba, o sea, empezó a tocar, a recorrer, a pintar en ese instrumento y fue suficiente verlo una vez en la vida para que me influenciara tanto la sensibilidad como músico y la forma de tocar la marimba. Cosas del destino, ya formo Bahía, año 1997, se está programando ya el Petronio, primer festival
primera versión del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, 1997. El Grupo Bahía tiene una invitación para ir a Inglaterra, estamos tramitando las visas. Por un papel que no llegó a tiempo, no pudimos viajar, no nos dieron la visa, entonces la brújula se fue hacia el Petronio, nos empezamos a preparar para el Petronio. Bueno, para no alargar el cuento, ganamos el Petronio con bombos y platillos, muchos premios. Una nueva puerta se abrió para Bahía, para la música del Pacífico y para todo este proceso que está sucediendo en este momento. Bueno, pero volviendo un poquito atrás a la parte de Timbiquí, en esa oportunidad veía que sí, por el día sonaba el folclore, sonaba todo, pero en las noches, en la discoteca, en las casas, no sonaba la música del Pacífico, no estaba grabada, la marimba no estaba grabada. O sea, estoy hablando 10 años antes del Petronio, 87. Y hasta el 1997 que ganamos el primer Petronio, que tuvimos la oportunidad por ese premio de grabar, se pudo grabar la marimba. Ahí tuvimos la oportunidad de grabarla. Y empezó una nueva era también de la música del Pacífico, porque previamente pues ya había estado, ya sabemos, el maestro Peregoyo, el maestro Alexis Lozano, bueno, muchos maestros que ya estaban haciendo todo su aporte con la música. Para resumir, vienen unas claves, unas matrices, esa que les dije, viene otra que llega directamente a Cuba, de África. En el Caribe básicamente arrasan al indígena, a la herencia indígena básicamente se acaba. Obviamente en el continente no. Esa misma clave, esa misma matriz llega al continente, pero como en el continente sí está el indígena, y el indígena tiene su sentido rítmico. Viene y se junta con esa tierra, ¿no? Viene directamente de África, fresquita esa matriz. Esa acá en el continente se puede volver tranquilamente o yo no tengo la investigación científica ni musicológica ni antropológica para poder explicar eso que estoy transmitiendo en este momento, pero sí lo siento y sí sé que es así, que esa misma clave se juntó con lo indígena aquí y se fue volviendo esa matriz. Para mí, el Caribe, los caribeños son como hermanos mayores. O sea, la mamá es, o sea, la tierra y la matrona, ahí está África. De África viene todo ese bagaje rítmico, es una familia, ahí se vuelven hogares, Cuba, Santo Domingo, Haití, Jamaica, bueno, es una familia, y entonces son unos hermanos mayores, que nos han influenciado con su música, hemos heredado, hemos bailado, es el tambor que están dando, y va llegando hasta el continente y lo vamos aceptando, pero yo siento que como hermano menor también me corresponde sacar y contar mi propia historia. Ellos como caribeños, como hermanos mayores han contado ya su historia. Nosotros como oriundos del Pacífico, oriundos de esta región, también tenemos nuestra propia matriz, también tenemos nuestra propia clave. Tenemos esa herencia como hermanos mayores, pero tenemos que contar también nuestra propia historia. Tenemos muchas cosas por qué sentirnos orgullosos y les podría contar muchas anécdotas y muchos ejemplos de por qué me siento lleno de identidad, sobre todo lleno de amor propio por lo nuestro, por donde nací, por lo que he heredado, por eso quiero tanto a mis viejos, a mis ancestros, por eso defiendo tanto la música del Pacífico.
Y sí quiero hacer una invitación, por ejemplo, a los músicos de esta región, que contemos nuestra propia historia. La idea no es rechazar nada de lo que ya tenemos aprendido, ni pelear con nada, porque eso es esa ancestralidad heredada riquísima. En el Pacífico nos criamos todos bailando salsa, son, todos estos ritmos, pero creo, así como muchos compañeros de esta noche han ido contando y han utilizado una palabra como algo nuevo, reinventarse, el azar, lo imprevisto, la improvisación, o sea, como la oportunidad de algo nuevo, de pintar la página en blanco, de decir nuevamente, de volvernos a contar nuestra historia, de reconocernos, valorarnos, autoquerernos más, porque tenemos con qué, tenemos, o sea, por eso yo puedo pararme, he ido por todo el mundo, falta Australia, yo me reúno con un africano, con un japonés, con un gringo, este soy yo, esta es mi identidad. Esa identidad me da libertad, esa identidad me da una sensación de que puedo viajar sin temor por el mundo, me siento libre, así como me crié libre en Guapi. Muchas gracias. Destino, identidad y libertad. Muchas gracias por la oportunidad.